Te amamos, Jesús. Te deseamos, Señor, te deseamos, te deseamos, te amamos. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Amén. Entonces, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ser entendidos aquello de lo que tú tienes para el día de hoy sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y damos la bienvenida a los que están ahí conectados. En el nombre de Jesús. Creemos que las naciones están cada vez conectándose con nosotros y bueno, estamos juntos siendo preparados por el Señor. Amén. Hay un versículo que, Dios mío, del primer sermón que Jesús dio en el monte, está en Mateo capítulo 5, pero hay un versículo que ha estado desde hace unos días, casi 2 semanas, el Espíritu Santo ministrándome, y es el versículo 6 de Mateo 5, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Hay varias bienaventuranzas aquí y como que hay niveles en las bienaventuranzas. La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sucesivamente hasta que llega a este versículo 6, donde dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tienen hambre y sed? Pero dice ¿de qué? Hambre y sed de justicia. Y ahí es donde el Espíritu Santo me llevó, porque dice que serán saciados. Y la definición de saciar es satisfacer por completo una necesidad o un deseo. Entonces dice que los que tienen hambre y sed de justicia estarán satisfechos por completo en sus necesidades y o deseos. Pero para llegar a ese punto me gustaría que vieran ese versículo de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, como una meta a la cual tenemos que llegar, pero hay un camino por recorrer y ahora lo vamos a entender, porque tiene que ver con la parte de justicia, de ser justificados, de ser la justicia de Dios, de ser justos en Dios. Porque hay otro versículo también en Mateo 6:33, cuando Dios le está hablando a sus discípulos y le está hablando acerca del afán, y que le dicen: bueno, ustedes tienen afán por su vida, tienen afán de qué van a comer, tienen afán de qué van a beber, de qué van a vestir, etcétera, etcétera. Pero ustedes leen el verso 33, dice: mas buscad primeramente, bueno, desde el 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Pues de cosas de qué voy a comer, de qué voy a beber, de qué voy a vestir, etcétera. Y ciertamente en el mundo, y yo creo que todos nosotros por alguna etapa de nuestras vidas, o en alguna etapa de nuestras vidas, o por algún tiempo en nuestras vidas, hemos tenido algún tipo de este afán. Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar aquello? Tengo deseo de comprarme ese vestido, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, un afán de cómo conseguir algo que deseo o que quiero. Y son ejemplos muy, muy superficiales, pero puede haber ejemplos un poquito más profundos, porque aquí ciertamente está hablando de ciertas cosas externas, pero puede haber cosas internas que también deseamos y que puede quedar como un afán. Es que yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto, es que yo no quiero enojarme con mi esposo, es que yo no quiero enojarme con mi esposa, es que yo no quiero, y está hablando de algunas situaciones internas que nos afanamos por conseguirlas. Sin embargo, Dios está diciendo que cada día tiene su propio afán, pero en el versículo 33 de Mateo 6 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a llevar sobre eso, sobre justicia, porque está hablando que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero también dice que si yo busco el reino de Dios y su justicia, se me van a añadir cosas. Qué tremendo, porque a veces nos enseñan, o a veces tenemos el pensamiento, tenemos la idea de que, bueno, Dios va a suplir todas mis necesidades. Bueno, Dios es mi papá, y como un padre bueno, Él me va a ayudar, Él me va a dar, Él me va a bendecir, me va a abrir puerta, me va a guiar, etcétera, etcétera. Pero estos dos versículos tienen que ver con la justicia de Dios. Y yo no estoy hablando del juicio, o de un momento de juicio donde a veces nos pintan a un Dios castigador, y ciertamente Dios va a derramar toda su ira, todo su juicio sobre el diablo y sobre toda la maldad. Pero aquí está hablando de la justicia. Pero quiero que veas al que está al lado tuyo. Míralo bien, no le veas las arrugas o el barro como yo que tengo aquí, sino que lo veas y le digas: estoy viendo la justicia de Dios. Dile: la justicia de Dios. Dile: tú eres justicia de Dios. Tú eres justicia de Dios. Hermanos, ustedes son justicia de Dios. Tú que nos estás viendo, tú eres justicia de Dios si tienes fe en Jesús. Ahora, para entender esto y el sustento bíblico de por qué digo que somos justicia de Dios, podamos desmenuzar primeramente qué significa justicia, qué significa justificar, qué significa ser justo. Porque la Biblia habla de que nosotros somos justicia de Dios. La Biblia habla de que nosotros somos hechos justos por la fe en Jesús. La Biblia habla de que nosotros hemos sido justificados por Jesús. Entonces, justicia significa, o dentro de varias definiciones, agarré una definición de justicia. Bueno, una es que es cualidad de ser justo o cualidad de justo. Pero justicia también es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Quiero que se guarden esto. Justicia tiene que ver con dar a cada uno lo que corresponde. ¿Sí? Si tú eres justicia de Dios, es porque alguien ya te dio lo que te corresponde. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, dice respetando y dando a cada uno lo que corresponde, cualidad de justo. Pero entonces también tiene que ver con justificar, porque si nosotros hemos sido justificados, que Romanos 5:1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5:1 dice que nosotros hemos sido justificados por la fe. Y voy a leer el versículo 1 de Romanos 5. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa es la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: justificados pues por la fe. Entonces nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesús. Ahora, si hemos sido justificados, ¿qué significa justificar? Significa hacer que algo o alguien sea admisible y que no parezca censurable, inadecuado o inoportuno. ¿Quedó claro eso? Justificar significa que tú haces de una cosa, ¿han escuchado eso? No te justifiques. Cuando alguien llega tarde y empieza: no, es que se me atravesó el periquito, es que esto, es que lo, y dice: no te justifiques. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer que eso no parezca inadmisible, que eso no parezca censurable, o sea, que fue un error, ¿no? O sea, están tratando de cubrir el error, de decir: bueno, me levanté, en lugar de decir: perdóname, me levanté tarde. No, es que el tráfico, es que el semáforo, es que la llanta, es que no sé qué, es que la esposa se quedó dormida. ¿No?
etcétera, etcétera. Justificar, no. Muchos hemos utilizado ese término, justificar. O muchas veces decimos, no te justifiques. ¿Sí están entendiendo el término de justificar? Entonces, justificante médico, algo que, ¿sí? Otra definición, sí. Otra definición de justificar es exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo, o podríamos decir en este caso que alguien, porque estamos hablando de personas, es admisible. O sea, que es admitido, que es perteneciente, o que no es censurable, que no tiene una restricción, que no es inadecuado, que no es inoportuno. Justificar es exponer razones o presentar documentos para demostrar que alguien es admisible. Si tú has sido justificado por la fe en Jesús, entonces, basado en estas definiciones, ¿estamos entendiendo por qué tú eres justificado? Porque dice justificados por la fe en Jesús, por la fe en nuestro Señor Jesús. Ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Si tomamos esta definición de justificar, es que Él expuso razones y presentó, tal vez que te puedas imaginar un documento, porque en Colosenses 2 dice que el acta de decretos que nos era contrario, está hablando de un documento que nos acusaba, dice eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. Entonces, es decir, eso ya fue anulado y entonces Jesús mismo presentó algo que es su cuerpo en sacrificio en la cruz y derramó su sangre. Podemos tomar su sangre como esa razón y ese hecho que Él presentó delante del trono para que nosotros seamos admisibles. Por eso es que nosotros somos admisibles, pero ¿a dónde o con quién? ¿Alguien me puede responder? Claro, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Y cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Él dijo, consumado es, dijo, hecho está, y exhaló, en ese momento se partió el velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque ninguno del pueblo más que el sumo sacerdote una vez al año tenía acceso al lugar santísimo. En este caso es que tenía acceso al trono, a la presencia de Dios. Tú y yo, por la fe en Jesús, tenemos acceso, somos admisibles por la fe en Jesús a la presencia de Dios todo el tiempo. Somos justificados, somos justicia de Dios. Somos justicia de Dios porque Él mismo nos ha dado lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque desde la fundación del mundo, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, Dios los creó para estar en su presencia, para estar en relacionamiento con Él. Tú y yo hemos sido creados para mantenernos en relacionamiento con nuestro Padre Celestial. Y si somos justicia de Dios es porque se nos ha dado lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Mantenernos en esa relación íntima con Él. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando comenzamos a entender esto y permitimos o nos fortalecemos en la fe y permitimos que el Espíritu Santo nos esté ministrando, que nosotros hemos sido justificados, que yo ya soy justo delante de Dios, ¿sí? Que yo soy una persona justificada delante de Él, que yo soy su justicia porque ya me ha sido entregado lo que me corresponde, lo que me pertenece, y yo me fortalezco en esto. Tú vas a mantenerte en la posición correcta. Otro ejemplo es que a nosotros se nos ha sido dado el lugar en el cual pertenecemos, y eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas
en los próximos 2 domingos con la ayuda y la gracia de Dios. Porque quiero terminar dentro de 15 días con ese paquete, ese combo de bendiciones que le pertenecen a los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Como 2 nada más. 1, 2, por allá dijeron amén. Todos somos justos delante de Dios y tenemos nuestra fe en Jesús. Entonces para Dios somos justos. Ahora, ¿qué significa ser justo? Justo es una persona que actúa con justicia. Pero si tomaron notas acerca de justicia, es una persona que actúa con justicia. Y si justicia tiene que ver con una persona a la cual se le ha entregado lo que le corresponde, tú vas a caminar sobre esta tierra sabiendo que tú estás en la tierra, pero que tú perteneces a un lugar, que a ti ya te pusieron en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? A la diestra del Padre juntamente con Cristo. Eso está en Efesios. Y en la siguiente sesión lo vamos a tocar un poquito más profundo. Porque ahorita es establecer bases y porque es necesario tener fe en Jesús, pero también tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 16, desde el verso 7 en adelante, dice que nos convendría que Jesús fuera al cielo, porque Él enviaría otro consolador, el cual nos enseñaría todas las cosas, pero que también Él nos daría convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y sería bueno que tomaran notas y que por favor no lo dejen como una enseñanza, sino que en el transcurso de la semana ustedes puedan en su tiempo devocional, ustedes puedan en su tiempo íntimo con Dios, estarse fortaleciendo en esto. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras tú durante la semana te fortaleces, eso es lo que yo he estado haciendo. Yo a veces estoy acostado y estoy orando en lenguas, pero sigo pensando y sigo recordando y recordando y recordando esta palabra. Y por eso he llegado al día de hoy para poderla predicar. Y creo con todo mi corazón que Janine y yo como matrimonio y como familia hemos estado recibiendo cosas de parte de Dios, algunas sin pedirlas, simplemente porque nos han alcanzado, como dice en Mateo 6. Busca el reino de Dios y su justicia. O sea, busca siempre verte desde la posición que te pertenece, desde la posición a la cual Cristo ya te puso. Él ya te puso como cabeza y no como cola. Él ya te puso adelante y no atrás. Él te puso en los lugares celestiales y no aquí en la tierra. Esas son cosas que se viven y se fortalecen en el espíritu, mis amados. Claro que en el diario vivir, pues la carne y todo el ambiente natural influye para distraernos, pero por eso tenemos que estar conectados. 1 Corintios 6:11. Perdón, sí es 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice que somos justificados por el Espíritu Santo. Por eso, número 1, es importante que mantengamos nuestra fe en Jesús, porque por la fe somos justificados. Pero 1 Corintios 6:11, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: algunos de ustedes antes eran así. Y es que estaba hablando si ustedes leen los versículos anteriores o el inicio del capítulo, comienza a hablar de cómo hay pleitos entre los hermanos, de que ciertas personas no van a entrar al reino de los cielos o no les pertenece al reino, etcétera, etcétera. Pero dice: algunos de ustedes eran antes así. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, por eso es importante que para que nosotros nos mantengamos viéndonos, viviendo, caminando en este plano o en esta tierra sobre la posición que nos corresponde, es necesario que nos fortalezcamos y mantengamos una fe viva en Jesús, pero también caminando al lado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da esa revelación de ser justificados, de ser justos ante los ojos de Dios. No es solamente si tengo mi fe ya, no, es que es el Espíritu
Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo, yo les enviaré otro consolador, etcétera, etcétera. Y dice, Él les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero en Juan 16, verso 10 dice, les dará convicción de justicia por cuanto yo voy al Padre. Por cuanto yo voy al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos da convicción de justicia por cuanto Jesús va al Padre. Y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, si la voy a leer porque no la tenía aquí, pero me gusta cómo inicia. Y he estado usando mucho esta traducción o esta versión de la Escritura porque se me hace digerible. Pero se los voy a leer. 1 Corintios 6:11. Y dice así: algunos de ustedes, perdón. Es otro versículo el que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Discúlpenme. Ese no era. Pero dice, no, estoy en Mateo 6, no, Juan 16, verso 10. En la Nueva Traducción Viviente dice, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. En la Nueva Traducción Viviente dice, la justicia está disponible. Está disponible para ti. En la Reina Valera dice, les dará convicción de justicia por cuanto yo voy al Padre. La justicia está disponible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús fue al Padre. Y si justicia tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde, Jesús regresó al Padre porque su lugar es al lado del Padre. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Y si el Espíritu Santo dice que te da convicción de justicia por cuanto Él va al Padre, el Espíritu Santo te va a dar convicción de justicia de que a ti Dios o Jesús te ha puesto al lado de Él en el trono. Y desde ahí tú vives y desde ahí tú gobiernas y desde ahí tú reinas. Eso es lo que Jesús vivió aquí en la tierra, mis amados. Él vivió viéndose y aún Él siempre lo dijo, lo que yo hago no lo hago por mí, yo hablo lo que el Padre me dice, yo tomo del Padre y se los doy. Él desde el lugar que le corresponde. Él nunca dijo, las obras que yo hago las hago por mí. Y también está ahí en Juan, y lo vamos a ver otro día. Pero dice eso, y por eso es que esta serie que estamos comenzando acerca de ser justos, de ser la justicia de Dios y de lo que nos pertenece, es necesario que comiences a establecer un cimiento correcto. ¿Y cuál es ese cimiento correcto? Que te veas en el lugar que te pertenece. Que veas tu vida desde el lugar que te pertenece. Que veas tu vida, tu futuro, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, todo, la iglesia, que la veas desde el lugar que nos pertenece. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos justicia de Dios. Pero por eso es tan importante tener la relación con el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo. Solo el Espíritu Santo les va a dar convicción de justicia. Solo el Espíritu Santo los va a convencer de que ustedes, por la fe en Jesús y por el relacionamiento con el Espíritu Santo, están en la posición correcta, no están en derrota. Una cosa es que podamos cruzar valles, desiertos, tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no determina quién eres tú. Eso no determina la verdad. Pueden ser cosas ciertas. Y muchos en la Biblia lo han vivido. Nosotros mismos lo hemos vivido. Moisés con el pueblo de Israel, Dios ya les había entregado la tierra prometida. Eso era la justicia de Dios. Ustedes ya fueron hechos justicia de Dios y entonces Dios mismo les entregó la tierra prometida, Canaán. Ya se las había entregado, pero ellos tuvieron que caminar hacia ella y tomarla.
Y aquellos como Josué y como Caleb, que se vieron en la posición correcta. ¿Por qué? Porque cuando Moisés envía a los 12 espías, 10 de los 12 se vieron de la posición que no les correspondía. Pero solamente Josué y Caleb se vieron desde el lugar que les correspondía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no era por sí mismo, que no era por sus fuerzas, que no era por su sabiduría, que no era por su entendimiento, que no era por lo que ellos pudieran hacer, sino que era por lo que Dios dijo que iba a hacer. Hasta Josías le hizo así para que entendiera. Bien, hijito. Amén. Sí. Y es que en este tiempo hay en la iglesia de Cristo estamos en la misma situación. Hay veces que, Josué y Caleb también tuvieron que esperarse, también que tuvieron que cruzar el desierto, pero ellos siempre se mantuvieron viéndose desde el lugar donde Dios quería que se vieran. En victoria, que se vieran conquistando, que se vieran poseyendo la tierra. Aún Caleb a los 85 años le dijo a Josué: tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años y ese monte me pertenece, y pidió Hebrón. Mis hermanos, esto no se trata de edad, esto no se trata de sabiduría, esto se trata de la fe en Jesús. En este caso, ¿qué tiene que ver con Josué y con Caleb? Que ellos mantuvieron su fe en el Dios Todopoderoso, que ellos mantuvieron su fe en su Dios, en su Padre Celestial. Por supuesto que tiene que ver con nosotros y con la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que ya se los había entregado. Y quiero decirte, Jesús ya te lo entregó. Pero nos corresponde a nosotros mantenernos firmes, y por eso tiene que ver la fe en Jesús y el relacionamiento con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va convenciendo, quien nos va dando esa convicción. Y es que a veces con tantita lluvia, ni siquiera una tormenta, un ciclón, un huracán, un tsunami, no, apenas es apenas un chipi y ya te estás derrotado. ¿Qué pasará si hay un tsunami o un diluvio? Estoy hablando en términos alegóricos. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo porque Él nos da esa convicción de justicia, y porque el Espíritu Santo nos ayuda para vernos siempre hechos justos ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, Romanos 3, 23 al 26 dice así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, ¿en dónde? Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo nos hace justos? Por su gracia, gratuitamente. No tienes que irte de rodillas a la basílica. Y lo digo con todo respeto a los mexicanos, por favor, y a todos aquí. Yo tenía esa fe equivocada, que yo tenía que hacer cosas para... No, es gratuitamente. Lo único que tengo que mantener es mis ojos puestos en Jesús. En Jesús. Buscar mantener mi relación con el Espíritu Santo. Es lo único que tengo que hacer. Lo demás Dios me lo da gratuitamente. Bueno, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque ese castigo cayó sobre Jesús. Y entonces ahí es donde entra la justificación y dice: no. O sea, sé que Él merece el castigo, pero yo lo amo tanto que yo recibo el castigo por Él. Y entonces Él fue justificado. En este caso, nosotros, por la fe en Él. Porque aquí está hablando de ese sacrificio. Por eso es hermoso poder. Y el Espíritu Santo me tomó en la adoración y yo veía eso. O sea, Señor, una lluvia que inunde y sature nuestro corazón de tu amor, Señor, que desborde amor. Y tal vez muchos hemos llegado a la iglesia con un corazón seco, como si fuera un desierto.
Pero es el Espíritu Santo que comienza a ministrarnos y comienza a darnos esa convicción y comienza a llenarnos, y entonces eso se convierte en un campo fértil y después en un bosque, después en manantiales, después en un río de vida, en un río de amor por Dios. Continúo. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Aleluya. Cuando dice aquí miraba hacia el futuro, ¿a quién creen que estaba viendo? Dile al que está al lado, a ti. A ti te estaba viendo Dios. A ti ya te estaba viendo Dios. A ti ya te estaba viendo Dios desde el pasado. Él ya estaba viendo 2019 y diciendo tu nombre, viéndote aquí sentado, viéndote ahí conectado. Él ya te estaba viendo. Por eso Él se contuvo, porque Él miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Aquí volvemos a recibir una palabra que dice: por la fe Dios me justifica. ¿Por la fe en quién? En Jesús y en su sacrificio. Por tu fe en Él, tú eres justificado, tú eres justicia de Dios. Perdón por mis hojas. Te toca la sustentabilidad. Amén. Y aquí va un versículo que quiero leer en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera. 2 Corintios 5:21. Somos hechos justicia de Dios en Jesús. Dice en la Reina Valera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí están los sustentos bíblicos de lo que comencé a hablar el día de hoy y de los términos, de que tú eres justicia de Dios. ¿Qué dice aquí? Que hemos sido hechos justicia de Dios en Jesús. Porque está hablando al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Solo Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y ahí es donde vemos cómo, cuando el velo, la cortina que separaba el lugar santo del santísimo fue partida, es porque por medio de Dios tenemos una relación correcta, por medio de Jesús, perdón, tenemos una relación correcta con Dios, y entonces tenemos ese libre acceso, porque ahí ya somos justos, porque ahí ya su justicia está manifiesta en nuestra vida. ¿Vamos bien? Como veo caras así como de interrogante, así de ¿qué está hablando el pastor? ¿Sí vamos hasta aquí? ¿Seguros? ¿Seguras? Todos. ¿Sí, Daniela? Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, cuando nos vemos en esa posición como Caleb, como Josué, me impacta porque cuando nosotros enfrentamos una situación difícil en nuestras vidas y nos vemos desde esa posición y nosotros nos fortalecemos en las promesas de Dios sobre nuestras vidas, mis hermanos, ahí es donde nosotros recibimos o cobramos esa fuerza, porque no es que un hombre de 85 años realmente no tuviera efectos la edad sobre el cuerpo de esa persona, sino porque desde su interior, desde su espíritu, ese hombre estaba siendo fortalecido. ¿Por qué? Porque veía la promesa de Dios, porque recordaba. De hecho, cuando él se presenta con Josué, le dice Caleb a Josué: hey, Moisés me prometió que la tierra que yo pisare con mis pies me la entregaría. Entonces yo quiero ese monte. Y es cuando pide Hebrón.
pero él estaba recordando una promesa de Dios a través de Moisés. Hey, Dios mismo te ha dado promesas a través de su palabra. Dios mismo ha usado personas. Hey, tal vez me ha usado a mí para darte una promesa de Dios. Y cuando tú te fortaleces y tú recuerdas esa palabra, desde tu interior vas a estar fortalecido, vas a recuperar o a tomar fuerzas sin importar lo que esté pasando en lo natural, para poder llegar a tomar posesión de lo que te pertenece. ¿Por qué? Porque ese es el lugar desde el cual Dios quiere que te veas. Que te veas poseyendo eso que Dios te prometió. Y si Dios, un ejemplo, nos ha prometido, ¿por qué creen que hacemos lo de las transmisiones? Porque Dios un día nos dijo que iba a haber más personas conectadas, que llegaría el día en que iba a haber más personas conectadas que los que habría aquí físicamente. Entonces nos estamos viendo desde ahí, estamos ejerciendo nuestra fe. Pero ¿por qué? Eso es porque Dios ya lo dijo, porque ese es el lugar que me corresponde, es el lugar que me pertenece, porque Dios lo habló. Ese simplemente es un ejemplo, pero a veces nosotros batallamos cosas en algún área de nuestras vidas. Muchas veces tiene que ver con nuestra familia, muchas veces tiene que ver con nuestra vida personal, porque a veces batallamos o peleamos y digo peleamos porque así hay personas que toman esa actitud con situaciones en nuestra vida personal, con hábitos, con pensamientos, con actitudes que nos hacen la vida cansada. Pero cuando tú te comienzas a fortalecer en la intimidad, el Espíritu Santo comienza a darte revelación, comienza a darte convicción de justicia, comienza a darte esa convicción de que tú ya has sido totalmente limpiada, que tú ya has sido totalmente hecha o hecho una mujer o un hombre nuevo por completo, que tú ya no eres iracundo o iracunda, que tú ya no eres mentiroso, mentirosa, que tú ya no eres fornicario, fornicaria, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo que les dije de Corintios 6:11, en los primeros versículos está hablando de esto. Y habla de esto, de características de estas que dice que los que hacen tales cosas, dice los iracundos, los que tienen pleitos, etcétera, etcétera. Ya no, y a veces el diablo nos ataca con esos bombardeos en nuestra mente, con esos pensamientos, esas sensaciones de que, bueno, es que la soledad te sigue atacando, la depresión te sigue atacando, el afán por qué vas a comer, por qué vas a hacer, el afán por cómo se van a solucionar algunas cosas, el afán por traer el orden a tu casa, a tu familia, el afán por que el trabajo se ordene, se componga lo que estaba descompuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Los afanes o situaciones en nuestra mente, hábitos, y tú comienzas a verte así todavía, no en la nueva naturaleza que ya te corresponde porque has sido hecho justicia de Dios. Entonces ahí tú te comienzas a debilitar, a debilitar, a debilitar, a debilitar. Pero si tú comienzas a verte, aunque ciertamente estés pasando un momento difícil, pero tú comienzas a verte como Dios dice que tú eres, vas a cobrar fuerzas y va a salir un guerrero y una guerrera desde tu interior que no has conocido. En el nombre de Jesús, yo declaro y profetizo que este tiempo venidero, prueba este mes de junio, que mientras tú te estás fortaleciendo en su palabra, te estás fortaleciendo en sus promesas, te estás fortaleciendo en lo que Él habló de ti, que si tú has apuntado promesas, que si tú has apuntado palabras, que si tú has apuntado sueños que Él te ha dado, y tú este mes comienzas a estarlos recordando, a estarlos hablando, declarando, orándolos y viéndote como ya hecho, vas a ver que terminando este mes te vas a ver al espejo y vas a ver un gran guerrero y una gran guerrera que van a hacer ¿qué? Tomar posesión de eso, como Josué y como Caleb. Josué y Caleb vieron lo que Dios dijo. Josué y Caleb vieron lo que Dios dijo. Los otros 10 espías vieron lo natural, vieron la situación cierta. La situación cierta es que esa tierra estaba habitada por gigantes. La situación cierta es que esa ciudad estaba amurallada y que
y que ante los ojos de los hombres era imposible entrar. La situación cierta es que tenían que cruzar un desierto. La verdad es que Dios ya se las había entregado. Espero me estén entendiendo, hermanos, y sea el Espíritu Santo ministrándoles. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ya te entregó? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ya te entregó y tú todavía no lo estás viendo? Porque estás viendo lo natural, estás viendo Jericó, estás viendo las murallas, estás viendo los gigantes. Eso le pasó a Gedeón, ¿saben? Cuando Dios llama a Gedeón, ellos veían un gran ejército, pero cuando ellos descienden al campamento de los madianitas, va Gedeón con otro compañero y llegaron a una tienda y escucharon cómo unos madianitas estaban hablando. Y escuchó que un madianita le cuenta al otro, le dice: tuve un sueño anoche y yo veía cómo descendía, no recuerdo si era como un pan de cebada o una roca, pero que descendía algo y destruía el campamento. Y él dice: es que Dios le ha entregado, nos ha entregado en manos de Gedeón. Y en ese momento Gedeón dijo: sí, vayamos, porque Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Ellos no hicieron nada, mis hermanos. Ellos solamente tomaron unas teas, tomaron unos cántaros, las enseñaron, las escondieron y una trompeta. Y dice que cuando ellos iban a pegar un grito, que cuando Gedeón diera la señal, entonces iban a romper los cántaros e iban a sacar las teas e iban a tocar la trompeta. Y en ese momento Dios mandó confusión a los madianitas y se destruyeron entre ellos mismos. El ejército de Israel no tuvo que desgastarse en matar a uno mismo, a uno solo. Dios mismo lo hizo. Hay cosas que Dios ya solucionó todo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Hay cosas que ya Dios solucionó sobre tu vida y no tienes que estar afanado o afanada por eso. Dios ya lo hizo. Dios ya estableció la solución sobre esa área. Solamente fortalécete en lo que Él ha dicho. Esa podría ser otra prédica, porque hay elementos proféticos y profundos en eso, en las teas, en los cántaros, en la trompeta. Pero bueno, para terminar, 1 de Juan 3, del 1 al 10, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Y alcé la voz porque está en signos de admiración. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. ¿Qué? Está diciendo que cuando Jesús regrese, aún nos va a mostrar lo que veremos y lo que seremos en su presencia. ¿Por qué? Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Entonces, si tú y yo somos justos delante de Dios, entonces tú y yo hacemos lo acabamos de leer, hacemos lo correcto. Una persona hace lo correcto, cuando una persona hace lo correcto demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Entonces, cuando yo hago lo correcto estoy dando muestras de ser justo, ¿sí? Pero es porque ahí ya Jesús me puso en ese lugar. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando,
demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Todo aquel que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Hacer justicia tiene que ver con ser justo también. Y ser justo tiene que ver con hacer lo correcto. Nadie está exento de pecar. Dice que ni aun el justo más justo, que no hay un justo ¿cómo dice el versículo? Lo tengo apuntado para la siguiente sesión. Pero dice que no hay ni siquiera un justo en la tierra. Y si en base a este versículo, entonces es que no hay uno que haga siempre lo correcto. Yo no estoy diciendo, pues ya, que te valga gorro y entonces haz lo que se te dé la gana. No, que perseveremos en vernos desde el lugar que Dios ya nos puso, y ese lugar es un lugar de rectitud, es un lugar a la diestra del Padre juntamente con Cristo, porque eso ya nos pertenece por heredad. Somos coherederos juntamente con Cristo. Somos hechos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces vamos a perseverar en mantenernos en lo correcto y en no hacer pecado, en no hacer lo desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo justos. ¿Por qué? Porque le conocemos. Porque el que conoce a Dios no peca. ¿Por qué? Porque si nos conducimos con rectitud y nos amamos entre nosotros y amamos a los creyentes, vamos a dar testimonio de que pertenecemos a Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Hay cosas que te pertenecen por heredad. Hay cosas que Dios ya ordenó sobre tu vida y tú ni te has dado cuenta. Tú ni te has dado cuenta, pero Dios me ha enviado esta mañana para decirte: Dios ha ordenado cosas en tu vida. Dios ya resolvió cosas en tu vida que has estado esperando. Y esto es una confirmación de lo que la pastora recibió en el tiempo de adoración. Lluvia de respuestas de parte de Dios sobre tus oraciones, sobre tus peticiones, sobre tus deseos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Todo lo que necesitas. Saciar tiene que ver con estar completo. Saciar tiene que ver con satisfacer por completo tus necesidades y tus deseos. Hay deseos en tu corazón que están puestos de parte de Dios. Y los que no están puestos de parte de Dios, en la medida en que tú tienes intimidad con Dios, eso se va a ir ordenando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da convicción de pecado, justicia y juicio. Y Él te va a dar convicción de qué es lo que le agrada a Él, de qué es lo que no le agrada a Él. Pero para llegar ahí necesitas mantener tu fe en Jesús y mantener una relación personal con el Espíritu Santo. Amén. Iglesia, tú ya eres justicia de Dios. Yo no sé si puedes voltear a ver al que está al lado tuyo, y si lo viste hace rato, cuando le dijiste eres justicia de Dios, que lo puedas ver ahora y puedas ver en él sueños cumplidos, puedas ver ese gran guerrero, esa gran guerrera, puedas ver ese conquistador, esa conquistadora, puedas ver ese evangelista, puedas ver esa predicadora, puedas ver ese predicador, puedas ver ese hombre o esa mujer que tiene una unción para orar por los enfermos y sanarlos, y que sean sanos. No los vas a sanar tú, es Dios a través de ti. Pero que lo puedas voltear a ver, o la puedas voltear a ver y puedas ver el potencial de Dios que hay dentro de cada uno. Hazlo, pero velo bien, o sea, velo a los ojos y permite que el Espíritu Santo
que el Espíritu Santo te revele algo de esa persona. Que yo pueda ver por el Espíritu Santo en ti lo que Dios está viendo en ti. El potencial que ya está en ti. Ya está en ti. El potencial que ya está en ti. Porque Dios ya te puso en ese lugar. Verte con vestidos reales. Verte como Josué, como Caleb, tomando posesión de lo que Dios te ha prometido, sin importar el valle, las murallas, los gigantes, pero ver el potencial que habita en ti. Ver esos sueños de Dios cumplidos en ti, porque hay sueños que están dentro de ti que Dios ha puesto. Pero ver y no ver lo externo, sino ver la fuerza que Dios ha puesto dentro de ti. Para ver Hebreos 11:33 sobre tu vida. Cerraron boca de leones, conquistaron reinos, naciones, apagaron fuegos impetuosos. En otras palabras, hicieron lo que muchos deberían de hacer, pero pocos lo alcanzaron por no tener la fe de Dios o la fe en Dios. Que cuando nos veamos entre nosotros podamos ver esa mujer pura. Que todo aquel que te vea a los ojos vea un corazón puro delante de Dios. Vea una persona que está siempre extendiéndose a lo que está delante y no viendo el pasado. Una persona que no se paraliza por estar viendo las cosas del pasado, sino que siempre tiene un empuje para alcanzar cosas nuevas cada día. Pero es porque Dios ya lo puso dentro de ti. Ver un sacerdote de Dios, un sacerdote de Dios que comanda un ejército. Ver un Josué que es un instrumento en las manos de Dios para mostrar el camino a otros, para que tomen posesión de lo que les pertenece. Y así con cada uno. Y lo que estoy viendo es que cuando los veo, es lo que el Espíritu Santo me está ministrando. Pero que así tú también lo hagas con otros. Pongámonos de pie. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esto que hemos recibido el día de hoy se multiplique en el nombre de Jesús. Señor, que se multiplique sobre aquellos que están conectados, que se multiplique sobre los que estamos aquí, Señor, reunidos. En el nombre de Jesús, Dios. Hoy aquí habemos hombres y mujeres, Señor, que por la fe puesta en ti, Señor, tomamos posesión, tomamos posicionamiento del lugar que nos pertenece, nos corresponde por la fe en Jesús. Y por la fe y el relacionamiento con el Espíritu Santo, nosotros estamos siendo fortalecidos, nosotros estamos recibiendo esa convicción, estamos siendo convencidos, Señor, de que no es en nuestras fuerzas, de que es en las tuyas, Señor, de que no es en nuestras habilidades, es en tu palabra, Dios, que no es por lo que la gente diga, sino lo que tú dices, que no es lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, sino lo que tú ya hiciste, Jesús. Nosotros nos vemos hoy, Señor, desde el lugar que nos corresponde. Señor, hay tanto por alcanzar, hay tanto por hacer, Señor. Hay tanto que tú ya preparaste desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, Señor, que tenemos que tomar posesión en este tiempo. Pero ¿cómo hacerlo, Señor? Sin la revelación de que somos justicia de Dios. Somos justos delante de Dios. Hemos sido justificados, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que permanecen. Bienaventurados los que se fortalecen en verse desde la posición correcta, porque ellos serán saciados. Y yo estoy delante, Señor, de hombres y mujeres que reciben de ti, Señor, saciedad en ellos, Señor, en esos sueños, en esos deseos, en todo eso que ellos necesitan, Señor, para seguir, en toda necesidad, en todo deseo, en todo sueño. Señor, reciben saciedad en el nombre de Jesús. Tú sacias todo
en el nombre de Jesús, porque aquí hay hambre y sed de tu justicia. Hay hambre y sed de vernos y mantenernos viéndonos desde el lugar correcto, Dios.